Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama apartados para Dios y apartados de Dios. No se confundan, son dos grupos. Vamos a ver aquí dos grupos. Apartados para Dios, para salvación. Y de este grupo, la gente que se aparta de Dios. No soportan estar apartados para Dios, sino que se apartan de Dios. Padre, te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque tú nos vas a ver, a enseñar, Señor, de qué manera se aparta el ser humano de ti, Señor. Y tú el ejemplo lo das con tu nación Israel, Señor. Y ahora con tu iglesia, tu pueblo, Señor, que se está apartando desgraciadamente de ti, Señor, para irse tras el mundo, Señor. Padre, enséñanos tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Padre, para ver que tu soberanía, porque tú nos amas, Señor, y tú quieres instruirnos en tu palabra perfectamente explicada, Señor, para nuestro beneficio, Señor. Gracias, Padre. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesucristo para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Apartados para Dios y apartados de Dios. Vamos a ver en Levítico capítulo 20, versículo 23 al 24. Y el Señor nos hable y nos enseñe su santa y bendita palabra. Y nos enseñe a diferenciar estos dos grupos. Y tenemos que estar cuidando nosotros. ¿En qué grupo estamos? Levítico 20, versículo 23 y 24. ¿En qué grupo estamos? Tenemos que mantenernos en el grupo de los apartados para Dios. No apartados de Dios, no. Porque el que se aparta de Dios se pierde. Y lo vamos a ver aquí. Dice así: y no andéis, dice el Señor, le dice al grupo que Él apartó para Él. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Les dice, se refiere a los apartados de Dios para Dios, ¿no? Le dice a ellos, no andéis en las prácticas de esas naciones paganas, pero a vosotros os he dicho, dice el Señor, a nosotros, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Aquí nos habla el Señor, que Él nos ha apartado de los pueblos paganos, porque antes éramos paganos, idólatras, pero ahora el Señor nos ha apartado para su pueblo, para que le alabemos a Él. Por lo tanto, amados, ya no podemos andar como antes en el mundo. Ahora estamos en Cristo porque hemos sido apartados por Jehová Dios para obedecerlo a Él. Por eso el Señor quiere instruirnos este día. Ahora, veamos en el próximo libro, Números 16, del 8 al 11. Números 16, del 8 al 11, para comenzar a entender la enseñanza. Números 16, del 8 al 11. Y dice así: dijo más Moisés a Coré. Coré era un apartado para Dios, pero él se puso rebelde y quiso mandar, quiso ser líder sin orden de Dios. Por eso dice, dijo más Moisés, el líder, a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Le dice el Señor, Moisés, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Procuráis también tú ocupar el sacerdocio que no han sido llamados? Porque Coré no fue llamado para el sacerdocio. Por tanto,
dice Moisés, tú, le dice a este grupo, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Ahí se salen del grupo de Dios. Contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aquí ya se apartaron de Dios este grupito. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. No, rebeldes. Es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Estaban quejando contra el líder Moisés. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Oh, me pasé ya. O sea que ya dije hasta el 11 ya. Gloria a Dios. Sí. Coré y sus hombres pensaron que podían escoger por sí mismos quién guiaría al pueblo, quién sería el líder. Pero Dios puso en claro que Él tenía el mando, porque Dios es el dueño, el absoluto de todo. Amén. Ahora, también bajo el nuevo pacto, aquí en la iglesia de Cristo, en toda la iglesia de Cristo, Dios decide el tipo de personas que deben servir como pastor, no el hombre. Pero ¿qué vemos ahora? Que cualquiera que le cae bien, pum, le nombra pastor. O va a estudiar y pum, saca un título de pastor. Pero eso no es. Eso es humanamente. Pero aquí Dios es el que manda. Dios es el que cuando quiere poner a alguien de pastor, lo llama primero, lo prepara, después le envía y después le suple. Amén. Le suple para todo. Pero que vemos ahora muchos pastores que se ponen ellos mismos, los puso otro, no Dios. Entonces van a fracasar. Se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque no les envió Dios. Fueron enviados por hombre. Entonces tienen el respaldo del hombre, pero no de Dios. Y ahí está el problema. Ahora, veamos en números para entenderlo mejor. En números 16, 19 al 33. Esta lectura es un poquito larga, pero es necesario que la vayan escuchando porque aquí está la enseñanza. Números 16 mismo, versículo 19 al 33. Ya vemos aquí que había un pueblo apartado, fiel a Dios, y el otro pueblo rebelándose, saliendo del grupo de Dios. Ya Coré, o sea, el líder malo, había hecho juntar contra ellos, contra los buenos, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Él tenía un grupo. A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, a los dos líderes que Dios había escogido, apartaos de entre esta congregación, apártense de estos malos, dice, y los consumiré en un momento. Le dijo, apártense de estos rebeldes, que los voy a matar. Y ellos se postraron sobre sus rostros, los buenos, y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ellos estaban intercediendo al Señor, porque el Señor se calme de su furia justa que estaba allí, que tenía el Señor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, de esos tres líderes malos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, Moisés, diciendo, apartaos ahora
de las tiendas de los hombres impíos, de los hombres que se habían apartado de Dios. Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Porque Moisés decía: yo no estoy haciendo mi voluntad, yo estoy haciendo lo que Dios me manda. Y dice Moisés: si como mueren todos los hombres murieren estos rebeldes, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si estos no los castiga Dios ahora mismo, quiere decir que Dios no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, o sea, al infierno, vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, se apartaron de Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra. Al momento, Dios hizo el juicio. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, al Seol, o sea, al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué? Por haber dejado a Dios. Qué duro es apartarse de Dios, hermano. De esto casi no se habla, pero hay que hablarlo, porque con Dios no podemos jugar. Tenemos que ser serios con el Señor. Entonces creemos que por su misericordia Dios hizo apartar de los malos a este grupo bueno. Y los malos descendieron vivos al infierno. Ahora, veamos en Deuteronomio, el próximo libro, 10:8. Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8. Aquí está un poco de historia, dice. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, o sea, la tribu sacerdotal, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Los apartó el Señor a esta tribu para Dios. Jehová apartó la tribu de Leví para que le sirviera como sacerdotes. Nosotros, ahora en Cristo, pertenecemos al sacerdocio, no de Leví, sino al sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo mismo. Veamos en 1 de Pedro 2:9 al 10, qué es lo que somos ahora nosotros. 1 de Pedro 2:9 al 10. ¿Qué es lo que somos nosotros ahora en Cristo? Tenemos un privilegio mucho mayor que el que tenía el sacerdocio levítico. Dice, mas vosotros, ahora la iglesia de Cristo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Qué privilegio tan grande que tenemos ahora, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestro sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes, hombres y mujeres, para Dios, para servirle. ¿Por qué razón? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que administrar al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, es Dios dentro de nosotros. Y como sacerdotes tenemos que todos los días hablar la palabra, orar, y entonces estamos en comunicación con el Señor. Ahora veamos en Primera de Samuel capítulo 16, 14. ¿Qué le pasó aquí? El rey Saúl, el primer rey de Israel. El primer rey de Israel se apartó de Dios. Y mire lo que le pasó. Cuando una persona se aparta de Dios, mire, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ajá. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué vemos aquí? Que por la desobediencia del rey Saúl, Dios se apartó su espíritu de él y le atormentaba un espíritu malo con el permiso de Dios. No es que Dios tenga mal espíritu, sino que Él da la orden, dice, sale, es lo que pasa en el cristiano hoy, se aparta de Dios. ¿Qué pasa? Salió el Espíritu Santo. ¿Quién entró? Un demonio. No entra uno, sino 7 más. Entonces le turban, lo pueden y lo enloquecen. Porque cuando el Espíritu de Dios aparta de una persona, los demonios le atacan. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Por esa razón no podemos apartarnos de Dios. Veamos en Lucas 11 del 24 al 26. Aquí nos explica lo que sucede. En Lucas 11. Por eso vemos vemos en la calle tantos cristianos derrotados, amargados, desesperados, endemoniados. Por esta razón, dejaron a Dios, se apartaron. Lucas 11 del 24 al 26. ¿Lo tienen? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando aceptamos a Cristo, sale ese espíritu inmundo del hombre, anda por lugares secos, ese espíritu, buscando reposo. Y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿De cuál casa? Del cuerpo, pues. Del apartado. ¿De dónde salí? Dice. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, porque el Espíritu Santo lo había limpiado todo, estaba nueva criatura. Entonces va ese espíritu malo y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí nuevamente. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Vieron? Eso le sucede a todo cristiano apartado. Ahora vamos a Primera de Reyes 12:19. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 12:19. Aquí vamos a entrar un poquito de historia porque es necesario saber estas cosas para poder apreciar esta instrucción que Dios nos da. Para que vean que no es sencillo, cosa sencilla, apartarse de Dios. No, ya me cansé de ser cristiano, me voy al mundo otra vez. No sabe lo que le pasa. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Se apartaron de Dios. Primer Reyes 12:19. Entonces vamos aquí un poquito de historia. Cuando murió Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, fue primeramente gobernado por Jeroboam. Y el reino del sur, llamado Judá, gobernado por Roboam, hijo de Salomón. Los 2. Roboam y Roboam. Son 2 hijos. La división continuó hasta que las 10 tribus del norte fueron llevadas
cautivas a Asiria. Fíjese el castigo por haber dejado al Señor. Las 10 tribus se rebelaron y fueron cautivas a Asiria. Todavía están en el mundo dando vueltas esas tribus. Están apenas queriendo regresar a Israel. Y el reino del sur fue llevado en cautiverio a Babilonia, donde está el rey Nabucodonosor, las 2 tribus. O sea, las 12 tribus, toda la nación se descarrió. La historia de Israel y de Judá, amados hermanos, revela su persistencia de quebrantar el pacto de Dios. La Biblia indica que todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo ante Dios. Todos los reyes del norte. Mientras que la mayoría de los reyes de Judá se apartaron del pacto. También la mayoría de los reyes del sur, del reino del sur, se apartaron también del pacto. Solo Ezequías y Josías hicieron lo correcto delante de Dios. Solo 2 reyes. Fíjese, en el pueblo de Israel solamente 2 reyes obedecieron al Señor. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. Las 2 tribus del reino del sur eran de Benjamín y Judá. Ahora, vamos a Esdras, más adelantito. Esdras capítulo 10 del 9 al 11. Esdras, que está después de Crónicas. Esdras capítulo 10 del 9 al 11. Aquí vamos a ver las 2 tribus. Esdras capítulo 10, versículo 9 al 11. Es parte de la historia, dice. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín, o sea, las tribus del sur que componían 2, se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días y a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia, porque había demasiada lluvia en ese entonces. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel, o sea, haciéndolo más grande. Ahora, pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Qué le pidió aquí el sacerdote? 3 cosas. En el 11 vemos: da gloria a Jehová. Segundo, haced su voluntad. Y tercero, apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. O sea, el yugo desigual. Eso es lo que pidió para que el Señor no se enojara y parara ya la lluvia. Veamos en Job 28, 28. Job 28, 28. Y aquí está un principio de Dios. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. El temor de Dios, amados hermanos, no es miedo. El temor de Dios es respeto, consideración, obediencia. Entonces, si tenemos el temor de Dios, entonces somos sabios. ¿Por qué? Porque al tener temor de Dios, nos apartamos del mal. Y eso viene siendo la inteligencia que Dios nos da para apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque somos apartados de Dios, para Él.
no para el mundo, no para el diablo. Entonces vemos que el temor y la reverencia a Dios son fundamentales para la relación del creyente con Jehová Dios. Ahora veamos en Job 33, versículo 16 al 17. Entonces vemos aquí al final del diálogo que tiene con Job, dice: entonces revela al oído de los hombres. ¿Quién revela al oído de los hombres? Dios. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Está revelando a nuestros oídos lo que dice Dios. Todo este caso, todo este juicio de Dios nos está diciendo ahora el Señor, dice. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra equivocada, y apartar del varón la soberbia. Dios revela su palabra, amados hermanos, y nos enseña su consejo para apartarnos de la soberbia y de la perdición. Porque a veces somos soberbios, somos altivos, somos orgullosos. No queremos escuchar lo que Dios nos dice. Y nosotros tenemos que abrir nuestros oídos a la voz de Dios todo el tiempo. Veamos en Job 33 mismo, del 29 al 30. ¿Por qué las hace Dios todo esto? He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Nos repite 2 y 3 veces para apartar su alma del sepulcro. Aquí es infierno, porque el alma no va al sepulcro. El alma es eterna. Cuando muere, si Dios lo manda al cielo, va al cielo, o si no, va al infierno. El que va al sepulcro es el cuerpo. Aquí está mala la traducción. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. O sea, nos aparta para Dios. Para eso Él nos repite 2, 3 veces. Hasta que nosotros entendamos que el Señor todo lo que está haciendo es para nuestro beneficio, para apartarnos del mal camino. Veamos en el Salmo 6 del 8 al 9. Salmo 6 del 8 al 9. Próximo libro. Aquí una expresión del rey David. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, todos los hacedores de pecado, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Que vemos aquí que debemos de apartarnos de toda iniquidad para no volver a desobedecer a Jehová nuestro Padre Celestial. No podemos desobedecerlo. Veamos en el Salmo 18 del 20 al 22. Salmo 18 del 20 al 22. Mira esta expresión divina, la que está aquí. ¿Lo tienen? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Que vemos aquí, amados hermanos, que estas son las palabras del Señor Jesús. Él fue el único que no le falló al Señor.
Él obedeció hasta el final. Él nunca se apartó de su Padre, de Dios. Fue el Dios Padre que se apartó de Jesús. ¿Cuándo? Cuando fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hay pecado, el Señor no puede estar en un cuerpo cuando hay pecado. Por eso el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado de mí? Estaba hecho pecado. Entonces, veamos en el Salmo 34, del 11 al 14. Nos da consejos aquí el Señor. Salmo 34, del 11 al 14. ¿Qué nos dice el Señor? A todos nosotros. ¿Lo tienen? Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Aquí está la respuesta, el consejo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, el consejo de Dios es que debemos de apartarnos del mal, buscar la paz de Dios y seguirla para no apartarnos de Dios. Porque si no buscamos lo que el Señor nos dice aquí, la paz, y seguir en paz, vivir en paz, nos dará como resultado el fracaso de apartarnos de Dios, de descarriarnos, de irnos otra vez al mundo, y ya sabe lo que nos espera en el mundo. Sí, hermanos. Veamos en el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 21 al 22. Y dice así. Salmo 119, 21 al 22 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Te acuerdas los de Coré? Eran malditos. Los reprendió, los mandó vivos al infierno. Que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Eso es una oración de pedir ayuda al Señor, que aparte de nosotros todo lo que le estorba a tener una relación y comunión con el Señor. En otras palabras, ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces vemos aquí que reprendió a los que se desviaron de sus mandamientos. Por eso debemos rogar de que aparte todo lo que nos impida guardar su palabra, todo lo que nos impida a tener nuestra buena relación y comunión con Dios. Pequeñas cositas que nos separan de Dios. Pequeñas cositas que nos roban la paz en el hogar más que todo. Una discusión, por ejemplo, se sale del tono del cómo lo diga, cómo hablamos o cómo miremos. Las miradas, las palabras son más crueles que un garrotazo, se puede decir. Hacen más daño y herimos a las personas. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a controlarme, ayúdame. Porque todos tenemos frustraciones, todos tenemos momentos débiles, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, sí. Ahí está el perdón, ahí está el perdón. Tenemos que aprender a perdonar, porque cuando no perdonamos, nos enfermamos nosotros. El que no perdona es el que se friega más. El ofensor no, pues el ofensor dijo,
dijo lo que dijo, pidió perdón, si no perdona no le importa. Pero el que no perdona es el que recibe la enfermedad. Entonces tenemos que, por eso la lectura que leyó antes la hermana Teresa dijo, el pecado, mi pecado te confesé. ¿Por qué? Porque mis huesos, mientras no te confesaba, mis huesos estaban pudriendo, se estaban secando. Se envejecieron mis huesos, dice, duele. Todo duele. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Sí. Bendito sea tu nombre. Entonces, todas esas cositas, dice, busca la paz y síguela. Síguela. No la abandones. Porque la paz nos regaló el Señor. Pues tenemos que cuidarla. Es nuestra. No la perdamos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a Salmo 119 mismo, del 49 al 51. Aquí están las promesas del Señor. Salmo 119, 49 al 51. Bendito sea el Señor. Y dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, o sea, de tu promesa, Señor, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. O sea, lo que dice la palabra de Dios. Porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me da vida. Cada que la leo me da vida. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No se apartó. No nos apartemos, hermano. Problema o viene otro problema, sea lo que sea, no podemos apartarnos. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Cristo. Es más grande que todo. Así que suceda lo que sucede, eso no vale la pena para apartarnos de Dios. Porque sin Dios no somos nada ni nada podemos hacer. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción y nos da vida. Por eso nunca debemos apartarnos de esta palabra. Nunca. Todos los días tenemos que alimentarnos de ella para fortalecer nuestro corazón, para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer la paz. Amén. Salmo 119 mismo, versículos 153 al 157. Sí. Todas esas expresiones nosotros le hablamos al Señor en oración, en una conversación que tenemos con el Señor, porque debemos hacerlo, hermano. Debemos conversar con el Señor, y esto es una parte. Mira cómo le dice aquí el salmista al Señor: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado, de tu palabra no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Dame vida con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son las misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Si no nos apartamos nosotros de la palabra, entonces tenemos la victoria asegurada, porque la palabra de Dios no falla. Nosotros solamente decimos, la leemos aquí y el Señor dice: no, estás leyendo mi palabra, me estás diciendo. Entonces Él nos va a respaldar, porque su palabra está escrita y lo que está escrito se cumple. Pero si nosotros ignoramos esta promesa, nunca la reclamamos. Nos sentimos solos, enfermos, afligidos y no le decimos al Señor: Padre, mira mi aflicción, estoy triste. Dios sabe que estamos tristes. Dios sabe que estamos enfermos. Dios sabe que tenemos esa necesidad, pero Él quiere que nosotros abramos nuestra boquita como hijos y decimos: Padre, ayúdame, te necesito. Y ahí está el Padre presto para ayudarnos. Ahora vamos a Proverbios 1:15, el próximo libro.
Proverbios 1:15. Otro consejo que nos da el Señor. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Con qué? Con los malos, con los apartados de Dios. No andes con ellos. Aparta tu pie de tus veredas, de sus veredas. Aparta, no camines por allí. No camines por allí, dice el Señor. Debemos apartarnos de los malos para que no nos hagan apartar de Dios. Porque si nos estamos juntos con los malos, a la larga también nos vamos a apartar de Dios. Así como ellos se apartaron de Dios, también nos vamos a apartarnos nosotros también. Por eso nos dice en Proverbios 3, del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7. No podemos poner nuestra confianza en nosotros, sino en Dios. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová, es decir, confía en Dios de todo tu corazón, en nadie más. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu inteligencia, en tu fuerza, en lo que sea. No te apoyes en ti mismo. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él, el Señor, enderezará tus veredas, tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la orden bíblica. Confía en Jehová y no en ti mismo. Respeta a Jehová y apártate del mal. Porque si no amamos a Jehová, como Él nos dice, nos apartaremos de Él y vamos a ir al fracaso, a la perdición. Veamos en Proverbios mismo, capítulo 4, del 26 al 27. Mire. Proverbios capítulo 4, versículo 26 al 27. Porque tenemos que examinarnos nosotros mismos. Examinar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que pensamos hacer. Dice, examina la senda de tus pies. Miremos por dónde caminamos o por dónde pensamos caminar. Si serán caminos buenos o malos. Caminos de vida o de muerte. Repito, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, conforme a la palabra de Dios. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mira por dónde caminas. Aparta tu pie del mal. Porque si no vamos a tropezar, vamos a caer. Veamos en Proverbios 16, 17. Proverbios 16, 17. Bendito sea el Señor. Y dice así: el camino de los rectos se aparta del mal. Ajá, ¿vieron? El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Su vida. Porque nuestra vida está en juego. Por eso tenemos que guardar su camino. Dime por dónde y con quién caminas y te diré quién eres. Así. ¿Por dónde caminamos? ¿Y con quién caminamos? ¿Con Dios o con el diablo? Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podemos andar con Dios si estamos en desobediencia? No, definitivamente no. Nos engañamos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Según por dónde caminemos y con quién caminemos, seremos lo que somos. Bendito sea el Señor.
¿Eres un apartado para Dios? ¿O un apartado de Dios? Según con quién caminemos. Y por donde caminemos, vamos a ver si es un apartado para Dios o un apartado de Dios. ¿Ah? Vemos, ahí conocemos. Dice, mira por dónde, mira con quién anda y por dónde anda. Oh, dice, era cristiano, ahora mira por dónde anda. Se apartó de Dios. Sí, amados, por eso tenemos que estar muy cuidadosos, examinar nuestro caminar. No es de caminar para caminar, no. Desde que salgamos de la casa, ya, Espíritu Santo, guía mis pasos, guía mi vida. Aparta de toda tu piedra de tropiezo que el enemigo quiera poner en mi vida, en mi día de caminar, de estudio, de trabajo, lo que sea. Encomendemos a Dios. No nos confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad. No. Porque nosotros no tenemos lucha ni problemas con gente, sino con demonios que están metidos en mucha gente apartada mismo, que eran cristianos para atacarnos y hacernos la vida imposible. Por eso tenemos que aprender a examinar con quién caminamos y por dónde caminamos. Veamos en Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. La palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios nos instruye correctamente. Mire lo que dice aquí, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría de Dios vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¡Wow! De los muertos espirituales. Y después de los muertos físicos también. El hombre que se aparta de Dios muere espiritualmente al momento. Porque la Biblia lo dice. Nos apartamos de Dios, morimos espiritualmente. Pero el apartado para Dios vive eternamente. El apartado para Dios. Estamos con Dios. Vivimos eternamente. Mientras que se aparta de Dios, muere en ese momento espiritualmente. Queda separado de Dios. Mientras los apartados, que permanecemos apartados para Dios, vivimos con Él eternamente. La diferencia. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad de los padres instruirlos en la palabra de Dios a nuestros niños para que cuando crezcan no se aparten de Dios. No se aparten de esta verdad bíblica. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Veamos lo que dice en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Bendito sea, y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿cuál es el incrédulo? El que no cree en Dios, el que no obedece a la palabra de Dios. Si Dios nos dice una cosa, nos está instruyendo, nosotros decimos, yo no creo, no obedece, es un incrédulo. El desobediente es un incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Nuestro templo es nosotros. El de los ídolos, donde
Adoran imágenes. Porque vosotros, dice Dios, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. El Señor nos habla bien claro. Tenemos que, ¿con quién caminamos? ¿Qué amistades tenemos? Sí, todo, hermano. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Aquí nos enseña a apartarnos de lo malo, no apartarnos de lo bueno. De lo malo tenemos que apartarnos. Primera de Timoteo capítulo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la doctrina bíblica, a lo que está escrito aquí, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad de Dios, la verdad bíblica, que toman la piedad como fuente de ganancia, hacen negocio. Apártate de los tales, dice, apártate, eso. Te quieren robar, no solo el dinero, sino hasta la salvación, porque te van a engañar. Debemos apartarnos de todas las falsas doctrinas, porque nos van a apartar de Dios. Las doctrinas falsas apartan de Dios. Segunda de Timoteo 2:19. El próximo libro. Segunda de Timoteo 2:19. Aquí está. Este sello de identificación. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, la orden. Teniendo este sello, esta identificación, conoce el Señor a los que son suyos, a los apartados para el servicio de Él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si invocamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues tenemos que apartarnos de todo lo que ofenda al Señor. Debemos apartarnos de toda iniquidad, porque somos apartados para Dios. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, tenemos que tener cuidado de tener un corazón incrédulo. Hay personas que no creen la palabra de Dios. Entonces, eso los lleva a apartarse de Dios. Si somos incrédulos de la palabra de Dios, nos apartaremos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo. Y si no creemos lo que está escrito, tampoco lo vamos a obedecer. Y para terminar,
Vamos a Primera de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 11 y 12. Otro consejo que nos da el Señor aquí. Y dice, apártese del mal y haga el bien. Dos cosas. Y otra, la tercera, busque la paz y sígala. ¿Sí? Tenemos que apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla, no perderla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, mirándonos, cuidándonos, protegiéndonos, y sus oídos atentos a sus oraciones. De los justos, Él está atento, mirando nuestra condición para ayudarnos, dice. Pero, aquí lo contrario, pero el rostro del Señor, los ojos están mirándonos con amor, pero el rostro, cuando uno está enojado, cambia, ¿verdad? Entonces, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuáles? Los que se apartaron de Dios. Está enojado mirándolos y diciéndoles una vez más, dándole una oportunidad con su palabra para que se arrepientan y vuelvan al Señor. Así que no podemos por nada del mundo, amados hermanos, separarnos del amor de Dios. Vamos a ver un tema que no quiero cortarlo aquí, sino vamos a Romanos 8, me perdonan, pero ¿sí? Es que quiero que se lleven en el corazón esto, hermano. Romanos 8. Y al final dice, fíjate, estoy en Hechos. Romanos capítulo 8. Desde el 35 al 39, ya. ¿Quién nos separará o nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Alguien que te quiera matar? Como está escrito, por causa de ti, de Cristo, somos muertos todo el tiempo, muertos al mundo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores en Cristo. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aquí están los demonios también, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, no hay nada que valga la pena que nos separe del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos apartados para Él y por lo tanto seguiremos con Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, por tu instrucción maravillosa. Padre, que tú nos has hecho conocer, entender la diferencia de los apartados por ti, para ti, Señor, y los que te dejaron a ti, se apartaron de ti. Qué pena, Señor, todos los apartados te dejaron a ti, Señor, dejaron al Dios, del Todopoderoso, para irse, Señor, tras el mundo, la mentira, la vanidad, Señor. Padre,
Ayúdanos a entender tu palabra para obedecerla. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en el compromiso que hicimos contigo cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, a que todas las cosas del mundo que son pasajeras no nos estorben en nuestro caminar cristiano, sino que tenemos que poner nuestra mirada todo el tiempo en Cristo nuestro Señor y Salvador. Tú moriste por mí, por todos nosotros, Señor. Así que nosotros te seguimos a ti, Señor. Somos tus hijos, tus estudiantes de la palabra. Así que, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor. Que no haya ni nada, ni nadie que nos separe del amor de Cristo, que nos aparte de tu camino, Señor. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos que hemos sido todos edificados, consolados y exhortados por tu palabra. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.